Hola, profe, compañeros, buenos días nuevamente. Vamos ahora con el video 2 de los ejemplos de los vectores. Quien les habla, mi nombre es Rafael Gracia y el de mi compañero Diego Fernando Echeverri. Para el ejemplo 1, utilizamos que un deportista inicia caminando 25 kilómetros al sureste, con dirección de 45 grados desde su base. El segundo día camina 40 kilómetros en dirección 60 grados al noreste, punto en el cual descubre la torre de un guardabosque. Determinen la componente del desplazamiento diario, la magnitud y dirección del desplazamiento total. Bueno, entonces, como sabemos, acá tenemos la fórmula. Tenemos que primero descubrir los vectores, entonces vamos a hacerlo y después sumarlo. Para la A, 25 por menos 45 grados, reemplazando los términos, y para la B, 40 por 60 grados. Entonces, para el vector A y B en componente X, tenemos que AX nos da 17,67 kilómetros, BX nos da un total de 20 kilómetros, y en el vector A y B, para el componente Y, tenemos que AY nos da 17,67 kilómetros, BY nos da 34,64 kilómetros. Como sabemos, ahora para la sumatoria la fórmula es sumar tanto las X como las Y de las respectivas A y B. Reemplazando los términos, nos da un total de la suma del X nos da 37,67 y el total de la suma de la Y nos da 16,97 kilómetros. Ahora encontramos la magnitud con el teorema de Pitágoras. Como sabemos, acá replanteándolo es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso reemplazamos los términos. Eso nos da un total de 1707,0098 y el igual de esto de la raíz cuadrada nos da 41,31. Después para el ángulo θ con la tangente y después su inversa. Como sabemos, acá tenemos la fórmula, primero y sobre x. Ahora reemplazamos los términos y por último con la tangente la sacamos tangente inversa a ese resultado, nos da un total de 24,25 grados. La respuesta: el desplazamiento fue de 41,31 kilómetros con ángulo de 24,25 grados. Para el ejemplo número 2, vamos a hallar la fuerza resultante de tres vectores. El vector A con módulo de 60 newtons y su dirección de 50 grados con respecto al eje X. Un vector B con módulo de 20 newtons y uno C de 40 newtons con ángulo de 32 grados con respecto al eje X. Entonces, acá tenemos la gráfica a mano derecha. Entonces ahora vamos a hallar la X. AX nos da 38,6 newtons, BX nos da menos 20 newtons y la CX nos da 33,9 newtons. Y después de una vez la sumamos, las X, esto nos da un total de 52,5 newtons. En Y, AY nos da 45,9 newtons, BY nos da 0 newton, 20 por el seno de 180 grados. Como sabemos, acá en la gráfica el 20 no tiene grados, pero si lo hacemos por las manecillas del reloj de derecha a izquierda, sacamos el 180 grados. Con eso lo multiplicamos, pero de igual manera nos da 0 newtons. En CY nos da un total de 0 de menos 21,2 newtons. Después hallamos la magnitud. Nuevamente el teorema de Pitágoras, usamos la fórmula, reemplazamos los términos, eso nos da un total de 58 newtons. Después para el ángulo θ con la tangente en su inversa, nuevamente la fórmula, reemplazamos términos y después le sacamos tangente inversa, que eso da un total de 25,2 grados. Respuesta: el desplazamiento fue de 58 newtons con ángulo de 25,2 grados. El tercero, por último, vamos ahora con un vector A con módulo de 100 kilómetros y su dirección de 60 grados con respecto al eje X. Un vector B con módulo de 180 kilómetros y su dirección de 30 grados. Y uno C de 240 kilómetros con dirección de 70 grados. Acá podemos ver la gráfica. Para X, entonces, empezamos. AX nos da un total de 50 kilómetros, BX nos da menos 155,9 kilómetros, CX nos da menos 82,1 kilómetros. Sumamos ahora las 3X, eso nos da un total de menos 188 kilómetros. Ahora para Y, AY nos da igual a 86,6 kilómetros, BY nos da 90 kilómetros y CY nos da menos 225,5 kilómetros. Sumamos estas tres y nos da un total de menos 48,9 kilómetros. Ahora la magnitud. Nuevamente el teorema de Pitágoras, nuevamente reemplazamos los términos y eso nos da un total de 194,6 kilómetros. Y terminamos con el ángulo. Ahora pues nuevamente la fórmula de la tangente, reemplazamos los términos, eso nos da un total de 0,2601 y después la tangente inversa le sacamos a eso 14,6 grados es el total.
Buenas noches compañeros. Aquí voy a pasar a dar solución, bueno, a mostrarles la solución de uno de los ejercicios propuestos, el tercero en general, que es este que les voy a mostrar a continuación. Acá. Listo. Como podemos determinar acá, tenemos tres vectores. Vamos por un vector A con módulo de 100 kilómetros y dirección a 60 grados. Con respecto al eje X positivo como tal, acá como podemos ver, un vector B de 180 grados y dirección de 30 grados, pero este ya se encuentra en ente de XY negativo, con dirección hacia la... Bueno, y por tercero, un vector número C que va a 240 hacia la parte de abajo, con dirección de 70 grados también en ente negativo. Vamos a empezar por acá. Aquí ya están hechos los debidos cálculos y pues pasaré a la suite de GeoGebra a pues, bueno, explicarme qué fue lo que sucedió. Qué fue lo que hice para que me den estas intersecciones con su debido graduaje. Listo. Iniciamos teniendo pues nuestro primer punto que sería nuestro primer vector, que es el vector número, digámosle aquí. Aquí yo los puse como A sub X, B sub X y C sub X, que entonces serían el A, B y el C. Listo. Acá el primer vector en el apartado de GeoGebra, pues puse su primer deslizador, que es la sub 1, que se va a encontrar, ¿cómo diría acá? Bueno, volviendo al caso. Aquí el primer punto, tenemos aquí el punto número A. El punto número A es la debida respuesta que me da de multiplicar 100 por el coseno de 60 grados. Va a dar un valor del punto número a sub x de 50, que lo integro aquí en el GeoGebra. Aquí, primer punto número a. Da, con respecto pues a 0, al centro del plano cartesiano. Eh, prosigo, pues bueno, prosigo generando una debida, ¿cómo se llama esta? Sí, un debido ángulo dada la amplitud, utilizando pues la amplitud que ya tengo de eso. Sí, primero que todo se hizo el debido deslizador de alfa a 60 grados para poder sacar pues, el primer vector. Continúo entonces pues, bueno, haciendo la debida operación, que es sacar esta partecita del ángulo dada la amplitud entre A y B, utilizando pues alfa, que son 60 grados, y pues como lo puedes ver, está alfa está por acá, 60 grados. Esto que hay entre pues, 0 y 90, 60, aquí este lado. Identificado con el color, que no tiene buen color. Le vamos a poner aquí un poco de color, que tal azulito, no, azul ya tenemos, rojo, acá. Listo. Acá tenemos ya nuestro primer vector, a 60 grados. Para nuestro segundo vector es el mismo proceso. Instalo aquí un punto a 155.9 kilómetros, que es como tal la debida solución cuando pues, multiplicamos 180 por el coseno de 30 grados, que es un ángulo de inclinación, nos da un total de menos 155.9 kilómetros, que es negativo porque va hacia la parte negativa de X. Lo volvemos a mover aquí en la suite.
Y aquí lo tenemos, punto número C a 150. Genero su debido deslizador de 30 grados. Aquí yo tengo este deslizador de 30 grados y lo hice, con respecto a de 0 a 360, ya que no me quería funcionar a la primera. Así que pues es razonable que pues si tenemos 360 grados completamente, si le restamos 30, pues obviamente va a ser 330. Espero que se logre captar. Y como tal generamos el debido vector b sub x, que pues entonces iría b desde el punto B, que es del centro, hasta el punto C. Y me da aquí su debido vector con 30 grados de inclinación entre la línea que me da 180 a la de 90. De 90 a 180 en el eje negativo de XY. Listo. Mismo proceso que ya habíamos repetido ahorita. Y pues continuamos acá, generando un punto número D, punto llamado D, que está por acá, por este lado. El punto D lo encontramos, no, este no es, este. Lo encontramos acá. C sub de X, que es 240 kilómetros el recorrido por el coseno de 70 grados, que la inclinación me va a dar igual